controlar la hipertensión arterial, ¿no? Es una condición importantísima ya que constituye pues el primer factor de riesgo, ¿no? De padecer enfermedades cardiovasculares. Dicho sea de paso, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Y entonces vamos a conversar un poco acerca de este tema, ¿no? Que creo que es bastante importante. Voy a empezar con la producción. Ok. Y creo que creí pertinente, ¿no? No solamente dar un poco de hipertensión arterial, sino también de esta prima hermana, ¿no? Que de alguna manera también genera un poco de problemas, ¿no? Que es la diabetes. Y recordemos que muchas veces ustedes en la consulta van a encontrar a las dos juntas, ¿no? Y esto se conoce muy bien desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? 30% de los pacientes hipertensos tienen además diabetes asociada y 70% de los pacientes diabéticos tienen pues hipertensión asociada. Entonces, algo que es bastante frecuente, ¿no? Y algo que es bastante importante, ¿no? Para poder alcanzar un objetivo mundial de reducir la prevalencia de hipertensión arterial, por lo menos, ¿no? En un 25% por el año 2025, ya estamos a pocos años, ¿no? La OMS y muchos centros de control y prevención de enfermedades, ¿no? No solamente en Estados Unidos, también en Europa y también aquí en Latinoamérica, ¿no? Han lanzado una iniciativa interesante, ¿no? Que es la iniciativa Global Hearts, ¿no? Eso fue en el año 2016, con 5 paquetes técnicos, ¿no? El Hearts, que es el manejo de riesgo cardiovascular, el Empower, que es abatir la epidemia mundial del tabaquismo, el Active, que es aumentar la actividad física, Shake, ¿no? Reducción de la sal, y el Replace, que es eliminar las grasas trans, ¿no? Y esto básicamente es un paquete interesante que aporta un enfoque, ¿no? Estratégico para mejorar la salud cardiovascular, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta situación. Y es hartamente conocido que la enfermedad cardiovascular es un problema importantísimo de salud pública a nivel mundial, ¿no? Si entendemos bien lo que es mortalidad por todas las enfermedades que pueden afectar al hombre, de lejos, la enfermedad cardiovascular es la primera causa, ¿no? Y dentro de ellas, básicamente se enfoca en 3 condiciones importantes, ¿no? La primera es el infarto o el miocardio, o el síndrome isquémico coronario agudo. Segundo, es la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. Y tercero, la falla cardíaca, ¿no? Y la hipertensión, pues, es en las 3 el factor de riesgo más importante y el que también más se encuentra. Y lo más doloroso, digamos, ¿no? Eso es lo que vemos aquí en el segundo párrafo, ¿no? Cada segundo muere en el mundo una persona por causas atribuibles a enfermedad cardiovascular, ¿no? Ya estamos hablando 2 minutos y han muerto 160 personas en el mundo, ¿no? Y esto, año a año, ¿no? Condiciona millones de muertes, ¿no? Vean ustedes, en el último año han condicionado 15 millones de muertes. Y esto solamente fue antes de la pandemia, ¿no? Ya con la pandemia, el impacto de enfermedad cardiovascular, ¿no? Se ha visto realmente resaltada, ¿no? Porque no solamente fue considerada en ese estudio importante, ¿no? Publicado en el JAMA el 24 de marzo del año pasado, en donde se vio la epidemiología del impacto en la enfermedad, en esas enfermedades transmisibles crónicas, no transmisibles crónicas, ¿no? Sino también sabemos, ¿no? Que por fisiopatología del COVID se genera un estado protrombótico, ¿no? Hay microtrombosis y eso también genera mucho mayor riesgo cardiovascular. Tanto así que en los varones por encima de los 45 años, ya los cardiólogos de la clínica Mayo están considerando, ¿no? Los que son post-COVID como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Un dato interesante. Y para el año 2020, ¿no? Ya evidentemente fue, ¿no? La primera causa del mundo de lejos, ¿no? De lejos. El Perú tampoco se escapa de este problema, ¿no? Y está muy cerca, por no decir a la mano, a la par de los países ya industrializados, ¿no? Casi el 30% de los adultos mayores de 18 años en el Perú padece hipertensión arterial, o sea, 1 de cada 4, ¿no? Y esto equivale aproximadamente a ¿cuánto? A unos 5 o 6 millones de personas. El problema es que es una enfermedad bastante subdiagnosticada, y es un problema importante, ¿no? De todos los hipertensos, solamente un 48% sabe que es hipertenso. Y peor aún, de este porcentaje de los que conocen su diagnóstico, solamente un 45% tiene acceso, ¿no? Acceso a un sistema de salud, ¿no?
sea, tiene acceso al sistema de salud, sobre todo fármacos, ¿no? Y de estos que tienen acceso a fármacos, solamente un 20% están controlados. Así que si nosotros analizamos todos los hipertensos, ¿no? Que teóricamente deberían estar en rangos importantes de manejo, realmente no llegan ni al 10%, ¿no? Entonces, un alto porcentaje sigue pues con mal diagnóstico, sigue con malos puntos de corte y por lo tanto con riesgo cardiovascular aumentado. ¿Mm? Perdón. Ok. ¿Y qué es esto, pues, no? Que se conoce, ustedes van cuando se enfrenten a este problema en atención primaria, ¿no? Se habla de la presión, ¿no? Tengo alta la presión, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Este término bastante popular, ¿no? De presión arterial, se refiere básicamente, pues, ¿no? A esta situación en donde existe, ¿no? Una fuerza, digamos, ¿no? O presión en el interior de las arterias. La presión arterial tiene dos componentes, la presión sistólica y diastólica, ¿no? Y en líneas generales, ¿no? Para hacer un enfoque práctico, ¿no? De cómo enfocar. La presión sistólica está más ligada, pues, ¿no? A esa resistencia ocular periférica, mientras que la presión diastólica está más ligada al continente, ¿no? O sea, al contenido, ¿no? Del flujo, ¿no? Y esto es una situación importante, sobre todo en estados de shock, ¿no? No tanto hipertensión, pero de shock. Y sabemos, ¿no? Que cada vez que este corazoncito, ¿no? Que empieza a latir de que nosotros estamos ya prácticamente, ¿no? En estado embrionario, ¿no? La presión tiende a subir un poco, ¿no? Y entre latidos con el corazón está en reposo, la presión baja en cierta manera. Y esta presión arterial alta, ¿no? Es cuando el nivel de presión en esas arterias es mayor de lo normal, ¿no? Y, y hay algunas maneras importantes ya de poder medirlos, ¿no? Ha habido en estos últimos años, digamos, últimos 2, 3 años, muchas guías interesantes que han salido, ¿no? Pero independientemente, ¿no? De las canadienses, europea, americana, escocesa, ¿no? Creo que ahora, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? En el Journal of Hypertension, sale esta guía de la Sociedad Europea, ¿no? En donde tiene un enfoque mucho más preventivo de diagnóstico. Y es lo que vamos a comentar un poco ahora, porque creo que ayuda mucho más ese enfoque, ¿no? Y ha habido mucha controversia, ¿no? Acerca de este punto de corte, ¿no? Que ha vuelto nuevamente a ser propuesto, ¿no? Recuerdan ustedes que en enero, ¿no? Del año pasado sale el consenso americano donde bajan un poco los puntos de corte a 130-80, ¿no? Y esto genera un poco de controversia, ¿no? Es cierto que muchos de los niveles están tratando de venir a menos, tanto en glucosa, también en colesteroles, ¿no? Entonces, creo que hay esa tendencia, ¿no? Pero este año nuevamente los expertos no se han pronunciado y parece que nuevamente vuelve a los estándares antiguos, ¿no? Y esto tiene una historia interesante, ¿no? Creo que uno de los primeros trabajos bien hechos, ¿no? Para poder tener un consenso acerca de este punto de corte es el JNS7, ¿no? Y es el Joint National Committee, ¿no? El número 7 de hace muchos años, era básicamente de fines del siglo pasado, ¿no? Año 97, ¿no? Tuvo un enfoque muy bonito. Incluso ese JNS7 nos propuso por primera vez, ¿no? Los conceptos ATP3 para síndrome metabólico, ¿no? Y luego sale pues el JNS8 en el año 2005, que creó muchísima controversia, ¿no? Mucha controversia, bajaron puntos de corte, se extrapolaron datos tanto a pacientes renales, diabéticos, obesos, ¿no? Bueno, y lamentablemente, más que una guía importante de manejo a nivel mundial, fue un consenso muy bien hecho, ya que una semana después de que fue publicado este consenso, el JNS8, de los 16 chairmans, 8 se pronunciaron, ¿no? En los Annals of Internal Medicine, sino que no estaban de acuerdo con lo que se había hecho en ese momento. Entonces, creo mucho conflicto, ¿no? Tanto incluso, ¿no? Que por puntos de corte, en Estados Unidos, luego que salió, y eso es importante, ver ese concepto sobre impacto en salud pública, ¿no? Por medio de este JTS8, en Estados Unidos, en ese año, dejaron de ser hipertensos 10 millones de norteamericanos, ¿no? Y entonces ya no descubría Medicare, Medicaid, entonces esa es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, se está volviendo nuevamente a este punto de corte que es bastante antiguo, ¿no? De 140-90. Y esto es sacado de esa guía que les digo, ¿no? De hace un par de semanas.
¿no? Del Journal of Hypertension, donde de alguna manera ya consideran, ¿no? Una manera más práctica de poder dividir, ¿no? El paciente con un nivel óptimo, normal alto, ¿no? Nuevamente el término normal alto. Hipertensión grado 1 hipertensión grado 2, ¿no? Depende del punto de corte, ¿no? Y ahí básicamente también consideran ciertos mecanismos para poder de alguna manera pescarlo más temprano, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cómo se determina? Sabemos, ¿no? Que existe un aparato, un instrumento, que es el esfingomanómetro, que es con el que vamos nosotros a poder, ¿no? Medir la presión arterial en base a los ruidos de Korotkoff, ¿no? Hay de varios tipos, ¿no? Automáticos, semiautomáticos, pero el que se recomienda, ¿no? Es el esfingomanómetro de mercurio, ¿no? Y para la toma hay ciertas condiciones que uno debe tener, ¿no? Sabemos que es un paciente que tiene que estar sentado en reposo, ¿no? Por lo menos algunos minutos, ¿no? Acá ponen en reposo 3, 5 minutos. Lo ideal es que esté media hora antes en reposo, ¿no? Que no haya fumado media hora antes, que no haya tomado café media hora antes, ¿no? Que sea generalmente entre las 8 y 10 de la mañana, ¿no? En un lugar relativamente cómodo, ¿no? Confortable, ¿no? Que no esté conversando durante las maniobras, ¿no? Entonces son condiciones que son a veces muy generales, pero son importantes. ¿Por qué? Porque cuando enfocamos esta toma de presión arterial, tanto ¿no? A nivel ambulatoria o también en la oficina, se genera dos puntos interesantes, ¿no? Uno es the white coat hypertension, ¿no? Que es la hipertensión de matil blanco, ¿no? Son aquellos pacientes que en casa están bien, no hay elevación de presión arterial, pero van pues al consultorio, ¿no? Se enfrentan a nosotros y se sube la presión, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Que esto puede llegar incluso hasta el 25% de los pacientes que acuden, ¿no? Sobre todo pacientes un poco mayores al consultorio. Y otro grupo importante, ¿no? Que es la hipertensión enmascarada, ¿no? Y estos dos conceptos, ¿no? Que se han analizado en el último año, e incluso se postula la posibilidad de tratar ya a aquellos pacientes, sobre todo aquellos pacientes con hipertensión de Matil blanco, ¿no? Dependiendo de que tengan o no tengan riesgo cardiovascular elevados, ¿no? Entonces, es importante ya estos conceptos. Antes lo tomábamos como algo que, bueno, es algo ocasional, ¿no? Algo que puede pasar, pero ahora sí tiene impacto en salud pública y esta guía realmente nos enfoca muy bien ese tema preventivo, ¿no? ¿Cuál es la presión normal? Clásicamente se define como menos de 120/80, ¿no? Y cuando a veces nos preguntan, ¿qué es lo que causa la hipertensión arterial? ¿No? Y es una pregunta bastante compleja, ¿no? Si dividimos todos los pacientes que son hipertensos, ¿no? En el 90-95% de casos se le denomina hipertensión primaria o esencial, ¿no? O idiopática, ¿no? Idiopática es un término bastante peculiar, ¿no? Pero primaria creo que es lo más sensato, ¿no? En donde no encontramos algo que lo desencadene. Pero de todas maneras existen mecanismos fisiopatológicos importantes, ¿no? Un libro muy bonito, ¿no? Que recomiendo que podrían revisar, ¿no? Es el libro de Norman Kaplan, ¿no? Norman Kaplan es uno de lo mucho de hipertensión arterial, ¿no? Ya falleció hace unos años, pero todavía perdura mucho su sapiencia, ¿no? Y en ese libro, en el capítulo de fisiopatología, ¿no? Coincidentemente, él postula que pareciera que la génesis de la hipertensión arterial esencial tiene que ver en el eritrocito, ¿no? Y sobre todo en una afectación, en un cotransportador de sodio-litio en el eritrocito, ¿no? Algo que es bastante interesante porque siempre hemos enfocado todo lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona, neferilicina, ahora con todas estas vainas de los tratamientos, ¿no? Pero es interesante ese concepto. La mayor cantidad son hipertensiales y el otro grupo son los secundarios, donde podemos encontrar alguna causa obvia de desencadenamiento de la presión arterial elevada, ¿no? Por ejemplo, enfermedad renovascular, renal intrínseca, alguna enfermedad endocrinológica, algún problema de coartación arterial, ¿no? etc., etc., ¿no? Eh, y obviamente la herencia en la hipertensión arterial es muy fuerte, ¿no?
conversaba con un gran maestro mío hace muchos años, el doctor César Trillo, ¿no? Un gran nefrólogo, y él me decía, creo que el entender, ¿no? La herencia es que si mi papá es hipertenso, yo probablemente sea hipertenso. Y ahora se sabe que la herencia en estas enfermedades complejas, ¿no? Como hipertensión, diabetes, es más del padre, ¿no? No tanto de la madre, más del padre, ¿no? La raza también es algo que influye, ¿no? Los afroamericanos tienen una mayor probabilidad de tener hipertensión, ¿no? Es evidente que se encuentra más en pacientes de mayor edad, pero es importante sobre todo no enfocarnos mucho en los extremos, ¿no? Y si la hipertensión debuta en extremos, es probablemente que tengamos que buscar una causa secundaria, ¿no? Si debuta antes de los 20 años o si debuta después de los 65 años, ya las normas nos obligan a buscar también causas secundarias, ¿no? Y la obesidad, ¿no? La obesidad es una pandemia que afecta mucho más y ahora también en el contexto del SARS-CoV, ¿no? Porque el aumento de peso, ¿no? Ya los primeros datos que sabían en España, en Italia, ¿no? Eso fue más o menos por agosto, eran 5 a 8 kilos, ¿no? De sobrepeso, de aumento por este confinamiento, ¿no? La falta de ejercicio. Ya en el Perú también ya salió un estudio interesante, ¿no? Los peruanos hemos aumentado también pues por ahí, ¿no? Casi 8 kilos. Entonces, se está viendo mucho más, ¿no? El porcentaje de obesos obesos y sobrepeso en el Perú es casi un 35%, así que uno de cada tres peruanos, ¿no? Tiene sobrepeso. Entonces, es algo que también estamos muy, muy alertas. El sedentarismo, la práctica física, ¿no? Va de la mano con la obesidad y también, pues, ¿no? Con la falta de poder quemar las calorías, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, ¿no? El alto consumo de sodio, de sal, ¿no? O también en ciertos casos, ¿no? Ser muy sensible a la sal también, ¿no? En algunos pacientes el embarazo, ¿no? Genera un incremento temporal también para lo que es hipertensión arterial. Y algunos métodos y anticonceptivos también se han asociado, ¿no? Pero una cosa importante, ¿no? Es cierto que a veces nos comentan, ¿no? Y nos dicen, me duele mucho la cabeza, tengo zumbidos, tengo mareos, se me ha subido la presión, ¿no? Sí, probablemente en algunos casos, pero en realidad, por lo general, no hay síntomas, ¿no? No hay síntomas de hipertensión. Y es por eso que la hipertensión es denominada, pues, el asesino silencioso, ¿no? Nos genera ya problemas, nos genera ya de alguna manera un impacto importante en los blancos, ¿no? Y eso es algo que conlleva una mayor mortalidad. Otra cosa que también, ¿no? Nos hablan mucho, ¿no? Me curé de hipertensión, me curé de diabetes, ¿no? En realidad no se cura, uno se controla. Si uno es hipertenso toda la vida. Si es diabético toda la vida, ¿no? Tal vez de repente, cuando conversé un poco de diabetes, ahora un poquito más, ¿no? La cirugía metabólica ha tenido un poco de impacto en normalizar bien, ¿no? Algunos pacientes, ¿no? Sobre todo los mórbidos. Pero no es que se curan, ¿no? Se lleva a controlar bastante bien, ¿no? Pero es curable en algunos casos, en pocos casos, ¿no? En que son secundarios, pues si encontramos una causa secundaria que genera hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Un tumor secretor de cortisol, bueno, sacamos y entonces puede controlarse la hipertensión. En en mayor casos no es eso así, ¿no? Y si no es curable, ¿qué tenemos que hacer? Podemos tratarlo, ¿no? Y debemos tratarlo. Y debemos orientar también a nuestros pacientes para poder estar, pues, ¿no? En seguimiento y estar en control el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipertensión, pues, causa problemas, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Si tenemos una mayor resistencia vascular, este corazón va a tener que esforzarse más de lo normal para poder bombear, ¿no? Esa fracción de eyección, ¿no? Y entonces esto va de alguna manera a incrementar, pues, la probabilidad de que haya cierto daño a nivel de las arterias y el corazón, ¿no? Es clásico el fenómeno, ¿no? De remodelación cardíaca, ¿no? Hipertrofia ventricular, sobre todo izquierda, ¿no? Y esto conlleva a largo plazo también toda una afectación global de las cavidades, ¿no? Es importante entender que no solamente a nivel cardiovascular primario, el corazón, ¿no? También afecta el riesgo, aumenta el riesgo de sufrir, pues, la enfermedad vascular isquémica, ¿no? Y también hemorrágica, ¿no?
infarto cardíaco, enfermedad renal, ¿no? Y otro tipo de males, también problemas a nivel retina, etc., ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en cierta manera, ¿no? Si sabemos que existen algunas situaciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida, pues tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. En cierta manera, cambiar los hábitos alimentarios es importante, ¿no? Si bien es cierto, comer sin sal es insuficiente, ¿no? Debemos contemplar cierto tipo de restricciones, ¿no? En algunos alimentos, ¿no? Eh, el aumentar en cierta manera lo que son frutas, verduras, granos es importante, ¿no? Aquí en el Perú ya se come muy poca fruta, ¿no? Lo que son verdes, ¿no? Ya hace muchos años, la IDF, en el caso de diabetes, ¿no? Y la AJA, en el caso de hipertensión, promulga que por lo menos comamos al día 5 verdes, ¿no? En general se come uno y esto. Y granos, ¿no? Ese es interesante. Hace algunos años, el año 2015 creo, salió un estudio interesante en New England acerca del consumo de nueces, ¿no? 30 gramos de nueces. Y se vio cuál es el impacto, pues, en generación de enfermedades como hipertensión y diabetes, ¿no? Y solamente el hecho de comer 30 gramos de nueces previno en 12% de desarrollo de hipertensión y 20% de desarrollo de diabetes, obviamente asociado a otros contextos, ¿no? Pero es un dato interesante, ¿no? Las nueces. Restringir también, ¿no? Lo que es las bebidas alcohólicas, alimentos hipercalóricos de alto contenido graso, ¿no? Hemos cambiado mucho nuestra dieta, ¿no? Y vemos que no solamente este problema de hipertensión, ¿no? Que va de la mano, evidentemente, con obesidad, se ve mucho más temprano ya en nuestra población, ¿no? Antes veíamos esto a partir de los 40, 45 años, ahora vemos incluso adolescentes que ya tienen problemas de este tipo, ¿no? Diabetes también. Y es evidentemente, ¿no? Que este patrón alimentario va a tener un impacto, ¿no? En presión arterial. Y uno puede decir, pero si solamente la dieta DASH, ¿no? Que es la que está normada, ¿no? Para poder tener impacto en lo que es hipertensión arterial, ¿no? La dieta DASH es siglas de Dietary Approach to Stop Hypertension, ¿no? Eh, baja 5 milímetros de mercurio. Sí, pero 5 milímetros de mercurio implica un bajo en mortalidad de casi un 30%, ¿no? Y generación de hipertensión en 45%. Así que es importante, 5 milímetros. Y otra cosa importante, ¿no? Ese JNS7 nos enseñó en ese tiempo que el riesgo cardiovascular no es solamente a nivel de 130-80, 140-90. Ya empieza a duplicarse por cada 10 milímetros de mercurio a partir de 110 milímetros en sistólica y a partir de 70 en diastólica. Así que la cosa es bastante clara. Ejercicio aeróbico regular, ¿no? Hay que movernos un poco más, hay que hacer ejercicio aeróbico. Lo que recomiendan es, bueno, no volverse atleta acá, ¿no? Como estos señores, ¿no? Sino por lo menos media hora de ejercicio aeróbico 5 veces por semana. Esto también es importante y tiene un impacto en esta generación y también el control de la presión arterial, ¿no? Y si se suspende, esta vuelve nuevamente a recrudecer. No hay que ser continuados, hay que ser disciplinados en esto, ¿no? Bajar de peso, ¿no? La obesidad es algo que realmente es un problema muy, muy delicado en este momento, ¿no? Es una epidemia mundial. Y esto no solamente ha incrementado el número de hipertensos, sino también ha incrementado el número de diabéticos, el número de renales, ¿no? En general va de la mano con todo este grupo que se denomina enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que son básicamente mucho lo que ustedes van a ver de aquí a los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Que ya ejerzan. Y por cada 10 kilos que se baje, se ha visto que esta presión arterial bajará en 5 a 10 milímetros de mercurio en promedio. ¿Qué hay pues con la grasa, no? Y realmente comer con grasa es rico, pues, porque eso le da sabor a las comidas, ¿no? Esas grasas saturadas, pues, son las que nosotros palpamos ahí en nuestras papilas gustativas, ¿no? Lo que nos hace saborear, pues, pero realmente, pues, es un factor de riesgo muy importante, muy fuerte para la generación de aterosclerosis, ¿no es cierto? Y esto evidentemente, pues, multiplica muchísimo el riesgo de infarto cardíaco, enfermedad vascular, enfermedad crónica y sobre todo también problemas periféricos, ¿no? Entonces, esto es algo que también va de la mano, ¿no? Las dislipidemias, ha habido un cambio importante en los últimos años también con nuevos
algunos medicamentos, sobre todo para mejorar esa fracción que es la no HDL, ¿no? No tanto la LDL, sino la no HDL, ¿no? Entonces, es también un tema que debe manejarse, ¿no? Dejar de fumar, ¿no? No solamente ahora los varones, las mujeres también están fumando. En muchos lugares a veces superan, ¿no? A los varones, ¿no? Es un factor de riesgo importante, ¿no? De generación de aterosclerosis, ¿no? Y también hipertensión. El alcohol. Bien es cierto, como creo que folclóricamente se habla, todo eso es malo, ¿no? Algunos puntos de corte, ¿no? Que dependen de poblaciones también. Puede el alcohol generarnos ciertos beneficios, pero el consumo excesivo de alcohol genera más problemas, ¿no? No solamente a nivel hepático, también a nivel cardiovascular, ¿no? El alcoholismo agudo incluso, ¿no? Ha sido causa de crisis hipertensiva, ¿no? Y lo que de alguna manera se recomienda es no superar los 20 gramos por semana de alcohol, ¿no? O equivalente, pues, ya sea en cerveza, en vino o en los tragos duros, como dicen. Y si nosotros manejamos solamente estos factores de modificación de estilo de vida, vean ustedes, pues, reducción en promedio de la presión arterial sistólica, ¿no? Peso, ¿no? Por cada 10 kilos, entre 5 y 20. La dieta, ¿no? Entre 8 y 14. El sodio, entre 2 y 8. El ejercicio, entre 4 y 9. Y el consumo era entre 2 y 4. Si sumamos, podemos de alguna manera tener un impacto importante, ¿no? En esta presión arterial. Y los medicamentos, ¿no? Si nosotros evaluamos a un paciente, y a veces no hay que ser tan a rajatabla, ¿no? A veces nos dicen, sí, perfecto, 3 meses de estilo de vida, recién tratamos. Hay pacientes en donde no tenemos que perder tanto tiempo, tenemos que empezar ya con medicamentos. Y muchas veces no solamente uno es importante, a veces son dos o más fármacos, ¿no? Y se ha visto que por lo menos el 50% de hipertensos van a requerir dos fármacos en el transcurso de su vida, ¿no? Y el tratamiento farmacológico es de por vida, ¿no? Podemos variar, podemos cambiar, podemos de alguna manera interactuar, pero es de por vida. Ya hace muchos años se habló acerca de cuál podría ser el mejor fármaco, ¿no? Para el manejo de hipertensión, cuál podría modular mejor esa presión arterial, todo lo que tiene que ver con fisiopatología, ¿no? Y si bien es cierto, en cierta manera, en general, los IECA y ARA2 tienen ciertas ventajas, pero hay grupos especiales de pacientes en donde ciertos fármacos, incluso antiguos, ¿no? Y con ciertos bemoles, son importantes, ¿no? Algunos diuréticos, los muy ancianos, los beta bloqueadores en pacientes posinfartados y falla cardíaca. Entonces, cada uno tiene sus cosas. Pero lo importante en general, el consenso que nos dicen es que, independientemente del fármaco, la asociación o las dosis tienen que mantener la presión en niveles óptimos, ¿no? Y este es el consenso que les digo, ¿no? Ha sido publicado hace un par de semanas, ¿no? Que me parece bastante interesante, ¿no? Porque es muy práctico. Es cómo enfocar, ¿no? El control de la presión, el diagnóstico del paciente hipertenso, el seguimiento, cuáles son los hitos que uno tiene que ver, ¿no? Para poder diagnosticar mejor al paciente, ¿no? Tanto en la oficina como fuera de la oficina, ¿no? Y eso es una guía interesante, sobre todo para aplicación en atención primaria, ¿no? Porque ahí básicamente lo que queremos es captar al paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser de alguna manera algunos mensajes claves, ¿no? Que son repetitivos y creo que ya muchos lo conocen bien, ¿no? Conocer, ¿no? Nuestra presión, controlarla periódicamente, ¿no? No esperemos síntomas ni enfermarnos porque no va a haber, o en un porcentaje pequeño nomás, pero no en todos. Cuidemos nuestra salud y por lo tanto modifiquemos esos factores que podemos hacerlo, ¿no? Peso, dieta, ejercicio, tabaco, alcohol, ¿no es cierto? Y sobre todo no suspender la medicación. Algo que sí es importante, ¿no? Que recalquemos en el paciente, oh, me siento bien, entonces dejo de tomar medicamentos. Eso es lo peor que pasa. Porque la disregulación del medicamento, suspensión no medicada de este fármaco, pues se asocia sobre todo a crisis hipertensiva, ¿no? Y ello puede ser incluso emergencia. Y la emergencia evidentemente tiene impacto en lo blanco y por lo tanto mucho mayor riesgo de muerte. Entonces, esto bajo ningún concepto, salvo pues que lo evaluemos nosotros y podamos de alguna manera dar una opinión al respecto, ¿no? ¿Ok? Algo de diabetes, ¿no? Que también es importante, es un gordo problema. Y esto es un plus también porque es una cosa que queremos. Ha crecido muchísimo, ¿no? Y esto vean ustedes, ¿no? Al año 2035 se quería que ya, pues,
592 millones. El año pasado, 2020, estamos en 550. 550 el año pasado. Así que esto de lejos se va a pasar. Y es un problema realmente muy importante, porque recordemos, ¿no?, que diabetes, ¿no?, como tal, la primera causa de muerte es cardiovascular. Se mueren por este problema, ¿no? Y la sociedad de hipertensión es altísima también, ¿no? Llega un 70%. Y vemos acá, ¿no?, que en Sudamérica y el Caribe el aumento pues ha sido importantísimo, ¿no? En estos 10, 20 años que se pensaba, incluso ahora que son 10 años, ¿no?, eh, ha habido un incremento de un casi 60%. Y el problema es pues esto, ¿no? La IDF, este se trata de la IDF, ¿no?, que es la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? Por cada paciente diagnosticado hay otro, ¿no?, que tiene diabetes y no lo sabe. Cada 7 segundos muere una persona por causas directas o indirectas de diabetes, ¿no? Entonces, eso también es algo importantísimo. Y no solamente el impacto en lo que es la parte médica, el costo en salud. Uno de cada $9 del presupuesto americano, ¿no?, que son billones de dólares, ¿no?, se gasta en diabetes. Así que si no controlamos esto, bueno, evidentemente va a ser una sobrecarga también para el sistema de salud. Y en el Perú, el mejor estudio que hasta el momento se ha podido presentar, ¿no?, sobre prevalencia de diabetes, cómo estamos en el Perú, es este, ¿no? Es el estudio del Perú Diab, ¿no?, del doctor Segundo Seclin, en donde nos dice que en el Perú aproximadamente la prevalencia de diabetes es el 7%, ¿no? 7%, 4.2, ¿no?, que ya es conocida, y 2.8, que es diagnóstico reciente. Y el estado prediabético, que en este estudio se midió, ¿no?, como glucosa elevada en ayunas, ¿no?, simple semi-ayuno, llegó a un 22.4%, ¿no? Entonces, es un estudio interesante. Es cierto que hay muchos más aquí en Arequipa, hace algunos años, año 2010, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no?, que está el estudio de prevención de la doctora Josefina Medina, ¿no?, que encontró en Arequipa Metropolitana, en una muestra representativa, 2.6%, ¿no? Y esto fue bastante comentado en su momento. Bueno, ahora esto es un poco más amplio, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? En lo que es la costa, 8.2, en la sierra, 4.5, en la selva, 3.5, ¿no? Esa es la realidad nuestra en diabetes, ¿no? Y como sabemos, pues esta diabetes cuando se expresa, pues es solamente la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho terreno que, que ya ha tenido que ser caminado, ¿no?, para que se exprese la enfermedad. Desde la genética, que aquí no es tanta como hipertensión, ¿no? Si podemos hacer una analogía, de repente hipertensión es un 90% de genética. Aquí en diabetes será un 30% aproximadamente, ¿no? Y el resto, ese 70%, es pues factores de riesgo modificables, ¿no? Es lo mal que comemos y el poco ejercicio que hacemos. Es un concepto muy interesante, que el enfoque actual de diabetes es que es una enfermedad prevenible, prevenible. Así que si eso lo entendemos bien, creo que tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Sabemos entonces, ¿no?, que para que se exprese la enfermedad, el 80%, ¿no?, del páncreas debe ya estar de alguna manera dañado, inflamado, segregado, ¿no es cierto?, para que haya disfunción de los islotes, ¿no? Sabemos que siguen los criterios importantes, ¿no? La hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas. De todas maneras, esto no es solamente una glucosa, ¿no? Son dos glucosas separadas por lo menos en 2 semanas fuera de enfermedad aguda, ¿no? El té de tolerancia sigue siendo el estándar de oro, ¿no? Y bueno, lo clásico, ¿no? Las pesas, océano, glucosa al azar por encima de 200, eso se presenta generalmente en solamente un 30%, ¿no? Síntomas, ¿no? Muchas veces no da síntomas, pero eh, la poliuria, la pérdida de peso, ¿no?, esa astenia, mucha sed, ¿no?, puede orientarnos en cierta manera, ¿no? Hay formas, tipo 1, tipo 2, ¿no?, gestacional y otras formas, ¿no? Y como en hipertensión, el 90-95% de los pacientes diabéticos que vamos a ver son básicamente tipo 2, ¿no? Tipo 1, aquí en el Perú es relativamente escaso, ¿no? Aquí en Arequipa hay muy poco. El tipo 1, al ser una enfermedad autoinmune, se ve generalmente en poblaciones, sobre todo, pues, caucásicas o anglosajono-nórdicas, ¿no? Es un problema importante, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, ¿no? Escandinavia, acá no tanto.
Gestacional, sí, se ve también frecuentemente. Y los criterios de O'Sullivan aquí en el Perú no funcionan, ¿no? Un médico importante, el doctor Percy Pacora Portela, en su libro, ¿no? Su libro de salud reproductiva, habla, ¿no? Acerca de que en el Perú parece que la glucosa por encima de 79 entre las 24 y 28 semanas es muy indicativa de diabetes gestacional, ¿no? Es un dato interesante. Complicaciones es harto sabido, ¿no? Tanto agudas como crónicas, ¿no? 50% de pacientes diabéticos van a tener complicaciones al momento del diagnóstico, al momento del diagnóstico, ¿no? Y esto es evidentemente también porque el 70% van a ser hipertensos, ¿no? Retinopatía, nefropatía, neuropatía, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, coronar, vasculopatía periférica, pie diabético. Agudas, feto, hiperosmolar, ¿no? Hipoglicémico, ácido úrico tipo 2, ¿no? Y dentro de eso un dato interesante, ¿no? Cada vez vemos un poco más este problema asociado a diabéticos, ¿no? Tipo 2 que debutan como crisis hiperglicémica, ¿no? Ya en la década comienzos, ¿no? De este siglo, año 2008, 2010, el doctor Maldonado habló acerca de este tema y le puso el nombre de cetosis por un diabetes, ¿no? El doctor Umpires empezó a hacer mucho más estudios acerca del caso, ya se sabe bien los patrones epidemiológicos. Y aquí en Arequipa, nosotros en mi hospital hicimos un estudio acerca de eso, y en Arequipa el 23.5% de pacientes diabéticos debutan como crisis hiperglicémica. Así que no es raro, no es raro. Acá en Arequipa, 23.5 es cetosis por un diabetes. Esta lámina siempre la muestra, ¿no? Todos los años, sale en enero, la, diabetes, en la revista Diabetes Care, ¿no? Los Standards of Care of Diabetic Patient, ¿no? Los estándares de manejo de los pacientes diabéticos, ¿no? Y eso se actualiza siempre, ¿no? Acerca de cómo empezar, cómo hacer, cómo manejarlo, ¿no? Sí, pero ahora ha habido cambios muy importantes. Y el cambio más importante, creo yo, en los últimos 5 años es esto, ¿no? Este grupo importante de pacientes, perdón, de este grupo importante de fármacos, ¿no? Que realmente está causando un impacto importante en diabetología y en presión cardiovascular, en diabéticos y también no diabéticos, ¿ah? Que son los SGTL2, ¿no? Los inhibidores transportadores de glucosa a nivel renal tipo 2, ¿no es cierto? Empezó con canalifosina, luego dapagliflozina y ahora empaglifosina. Hay otros dos más que están en estudio, pero los más estandarizados, y aquí ya los tenemos, son estos. Empaglifosina creo que es una droga importantísima. El 2015 en Vancouver, ¿no? En noviembre, sale publicado o comentado, ¿no? Este estudio en Parrejo.com que realmente cambió mucho la visión de lo que es el manejo de los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces se vio básicamente eso, ¿no? Prevención cardiovascular, y se encontró, ¿no? Que este grupo de pacientes a que se les daba, ¿no? Este medicamento bajaba el riesgo cardiovascular en un 38%, algo que no se veía en ese momento, ¿no? Igualmente, ¿no? Bajaba lo que era la hospitalización por falla cardíaca en un 32% y muerte por cualquier causa en 30%. Y ha seguido abriéndose, ¿no? Prevención renal también a los 3 meses incluso, ¿no? Ya cerca del 35%. Prevención de falla cardíaca y avance de este problema, sobre todo en pacientes que tienen fraccionación por debajo de 40, ¿no? En un 30%, ¿no? El estudio Emperor, ¿no? Ya publicado hace un par de meses. Realmente cosas muy importantes también de este grupo, ¿no? Igualmente, muy similar a hipertensión, dieta, actividad, peso. Los antecedentes es cierto que no podemos cambiarlos, ¿no? Y tampoco ciertos datos, pero esto sí es importante, ¿no es cierto? Y en general, ¿no? Este tipo de enfermedades no transmisibles es importante no solamente prevenirlas, sino también captarlas tempranas y que los pacientes tengan pues una buena educación y también acceso a ciertos medicamentos, ¿no es cierto? La obesidad, madre de muchas, ¿no? Que van a generar pues no solamente diabetes, sino también cáncer, hipertensión y también la cuarta causa ahora a nivel mundial de muerte, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que trabajar nosotros bastante bien. Muy bien, muchísimas gracias. Es lo que he tenido que presentarles. Espero que de alguna manera haya podido ser entendido. Si hubo alguna pregunta, algún comentario, yo gustoso de poder responder. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Bueno, hay una pregunta en el chat de Mariana Ríos que nos dice, ¿hay recién nacidos con hipertensión? A ver, esa es una pregunta interesante, ¿no? Recién nacidos con hipertensión.
Sabemos nosotros, ¿no?, que todos estos eventos de afectación vascular empiezan desde el momento en que nacemos, ¿no? La aterosclerosis empieza a formarse en ese momento, lo que es la falta de elastancia a nivel de la arteria aorta, ¿no? Pero en realidad la hipertensión como tal, hipertensión esencial, que es la que más vamos a ver, se expresa en la adultez temprana, ¿no?, entre los 30 y 40 años. Y como hemos dicho, ¿no?, si pensamos en un paciente hipertenso, menor de 20 años, estamos en la obligación de buscar hipertensión secundaria. Sí hay pacientes con hipertensión neonatos, sí, pero esos son pacientes que tienen, por ejemplo, la famosa hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Son pacientes que tienen, pues, ya ciertos defectos en los suprarrenales que van a generar más cortisol, más aldosterona, ¿no? Y es una situación secundaria que se debe manejar. Entonces, son casos realmente, de alguna manera, pues, no frecuentes, ¿no?, que lo ve el pediatra natólogo, pero en general, la hipertensión como tal, la esencial, se expresa mucho más tardíamente, ¿no? ¿Algo más? Sí, doctor. Bueno, Mariana también nos pregunta acerca de la eclampsia. Mm, pregunta, bueno, La hipertensión, claro, la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no?, es otra condición, ¿no?, que en realidad, vamos a hablar en dos puntos importantes, ¿no? Tenemos la hipertensa, ¿no?, que genera, pues, una afectación de la presión arterial durante el embarazo, ¿no?, que básicamente un estado pregestación, y aquella hipertensión que se genera durante el embarazo, ¿no?, que es una condición distinta, ¿no?, que tiene que ver básicamente con un defecto de formación de las vellosidades, implantación y formación de ciertas hormonas, ¿no? Y dicho sea de paso, tiene que ver no tanto, ¿no?, con un fenómeno vascular primario, sino con un fenómeno básicamente autoinmune después. La pregunta es, ¿no?, si es que aquel paciente que ha hecho preeclampsia o eclampsia, ¿no?, puede generar hipertensión en el futuro. Es una pregunta que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Los estudios de cohortes o estudios epidemiológicos a largo plazo, no se ha visto un impacto importante, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Parece que el fin fisiopatológico de ambos es distinto. Lo que sí se ha visto, y es importante, ¿no?, es la asociación de preeclampsia con lupus. Eso sí es bastante claro, ¿no? Más aún si son alérgicos a las sulfas. Y esto es algo importante, ¿no? Si nosotros pensamos en una paciente, ¿no?, que ha tenido preeclampsia y luego empieza con síntomas generados de enfermedades autoinmunes, el lupus es lo primero que tenemos que pensar. Y recordar que la primera causa de muerte en lupus no tanto es la actividad de enfermedad, sino es la enfermedad cardiovascular asociada, ¿no? Y es por eso que en lupus el uso de hidroxicloroquina es importante para bajar la mortalidad y también frenar el impacto inflamatorio a nivel arterial en estos pacientes. ¿Algo más? ya no hay más preguntas en el chat, doctor. Le agradecemos por su excelente ponencia y esperamos contar con su apoyo en futuras actividades. Bueno, yo ante todo siempre agradecerles a ustedes, ¿no?, la deferencia que tienen conmigo, ¿no?, para poder conversar algunos temas de salud, ¿no? Y siempre que pueda, ¿no? Esta vez me han agarrado, creo, un poquito rápido, pero siempre que pueda yo estoy presto a colaborar, ¿no?, con ustedes. Muchas gracias, y buenas noches. Buenas noches, doctor.